Profesor, buenas tardes. ¿Cómo es eso, profesor? Y que un maestro de justicia, profesor, y que hay parasitismo en la misma revolución, profesor. Que explique eso, profesor. Bueno, siéntese, querido estudiante. Aquí cuando hablamos de un maestro de justicia, estamos hablando sencillamente de una comunidad proveniente de la misma Judea, de la misma esencia de los tronos de Salomón, de David, allá de todas esas cuestiones. Y que precisamente es un misterio ese maestro de justicia que llegaron a conocer una agrupación de hombres y mujeres de entre 20 y 50 años que conformaron una agrupación no religiosa, porque la cuestión era teocrática, religioso-política, pero social sobre todo, y que es un gran misterio ese maestro de justicia. Explíquenos esto, profesor. Bueno, cuando hablamos de los hijos de Sadoc, en las antiguas familias sacerdotales, que se remontaban según su descendencia y según su ascendencia a un sacerdote de los tiempos de David y Salomón, a esos sacerdocios y quienes sostenían que eran los auténticos guardianes del pacto de Israel con Dios. Y entre esos esenios y misterioso hombre asistía a una secta de Judea llamada la secta de los esenios, que eran los socialistas de la época. Eran los únicos que hablaban aparte y diferente a los fariseos, a los saduceos, a los mismos cristianos después de como comunidades primitivas. Esa secta se apartó y conformó una tolda aparte, una compañía aparte, una organización social aparte, se llamaron los esenios, y ahí llegaba ese misterioso maestro de justicia, que hasta la fecha no se sabe quién era, pero seguramente dejó algunos escritos y que posible Roma tenga. Hoy en día, porque eran los que ocultaban y rebuscaban en aquellas cuestiones y se adueñaban de todo lo que encontraban. Teniendo eso en cuenta, es sencillamente porque yo paso por donde fue la antigua carnicería de El Peña. El Peña fue un carnicero del barrio San Felipe. Vivía en la 68 con 22, a 2 cuadras de Micosquito y a cuadra y media del calabacito alumbrador de don Alfonso Guzmán. Y ahí se encontraba un hombre que se ostentaba de decir y hablaba y vociferaba que yo pertenecí al quinto bloque de las Fuerzas Revolucionarias de Colombia, FARC. Y se daba golpe de pecho y decía, y lo decía en la iglesia San Felipe. Yo pasaba y escuchaba, con muy poco me gusta estar discutiendo si no es con conciencia. Ahora me lo encontré mientras decía, ¿y cómo ves tú la nefasta política de Gustavo Petro? Ajá, ¿y qué tiene que ver eso? Y que él estaba ofreciendo 500,000 a nosotros los viejos de 60 años para allá. Y al echar daba 75,000 pesos. Muchos de nosotros votamos por eso. Y ya ahora yo estoy viendo esa política mala. Y ya prácticamente, dejó de ser revolucionario, entonces llevaba el fusil sin conciencia. Porque es que yo cuando tengo conciencia para un cambio, cuando tomo conciencia de ser un hombre, por ejemplo, se llama Mamerto, no se llama Mamerto, que significa tradición antibélica del movimiento obrero internacional, lo que significa Mamerto, no tener que ver con la guerra ni esas cosas, sino lograr cambios a través de las cuestiones democráticas, a través del poco derramamiento de sangre, y por eso se llama tradición antibélica del movimiento obrero internacional, del cual tuve el honor de estudiar algunas cosas de socialismo científico y filosofía. Y yo le digo, hombre, mira, Ballesta, se llama Ballesta, tú realmente era charista porque daban 25,000, 75,000 pesos. Yo nunca he estado eso y nunca he tenido prebenda del Estado de ninguna clase, ni de derecha ni de izquierda. Pero yo mis ideales no los cambio, igual que ese maestro de justicia, que posiblemente hay un 100% de que haya sido el Jesucristo que visitaba esas cuevas allá cerca a Cuaron y cerca al Mar Muerto, en eso de que queda cerquita a la antigua Belén y al sur de Judea, y que toda esa gente se unen en grupos y forman una comunidad llamada la comunidad de los esenios, que eran los socialistas de la época, los que hablaban de amor, de compartir, hablaban de pasión, de tener compasión, de distribuir lo poco que tenían entre todos para que a nadie le faltara nada. Y quizás ese maestro de justicia también dejó muchas enseñanzas y aprendió mucho de ellos. Los esenios eran gente que pertenecían, y podemos decir que hasta un final trágico de la nación judía, desde su aparición hasta su trágico final, podíamos nosotros reconstruir la fase de este fenómeno histórico y esbozar los ideales de quienes lo
inspiraron. Aunque nosotros no podemos en ningún momento todavía identificar exactamente el significado de ciertas figuras que se encuentran en muchos escritos en esas cuevas de los esenios, como es el maestro de justicia. Y por lo tanto, ese maestro de justicia y estos ejemplares ofrecen también posibilidades de resolver ciertas delicadas cuestiones que aún hay y existen sobre quienes fueron los verdaderos autores de estas obras y sus fechas de composición. Entre los muchos que se encuentran en manuscrito se hallaron varias obras y varias religiones de naturaleza que aún se conocen como no canónicas. Y entre esos escritos y que se han perdido, no tiene nada de extraño que nuestro Señor Jesucristo, que se reunía con los esenios, haya dejado alguna carta, porque sabía leer y sabía escribir. Por lo tanto, ellos guardan esos grandes secretos, los socialistas de la época, llamados los esenios, que eran los que hablaban de esta cuestión, y quizás unos años antes, porque ya existían 100 años antes de Jesucristo, y quizá ya en los comienzos de Jesús se reunió con ellos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo veo a estos revolucionarios de hoy en día, muchos revolucionarios que dicen ser de izquierda, que dicen ser revolucionarios, pero estaban con Char por 75,000 pesos y se pasaron para Petro porque ofreció 500,000, y ahora están relinchando porque le están dando a las mujeres los 500,000 pesos. Buena cosa que se lo den a las mujeres, porque los hombres se lo pueden mamar, se lo maman en ron y una cantidad de cosas, y ya lo necesitan para sus hijos y para sus estudios y sus cosas. Y así personas entre 20 y 50 años era lo que se reunían en esas cuevas de Cuaro, en esa cueva donde se reunían los esenios y muchas sectas religiosas de la época, en esa Judea. Y que entre ellos tal vez hubieron descendientes de antiguas familias sacerdotales, como fueron los famosos hijos de Sadoc, que se remontaban su ascendencia a un sacerdote de los tiempos de David y Salomón, quienes mantenían y sostenían que eran los auténticos guardianes del pacto de Israel con Dios, y detestaban por igual a los helenizantes y a los seguidores de los macabeos, al jugar que los segundos no eran menos culpables que los primeros de que fueron desconocidos los derechos de los verdaderos y del verdadero sumo sacerdote de la nación, hasta cuando de un modo general mejoraron las condiciones del país. Estos grupos se mantuvieron hostiles al nuevo orden, y se mantuvieron y se manifestaron y se transformaron en sectas ordinarias agrupadas bajo la expresión genérica de los fieles del nuevo pacto. Las organizaciones que se crearon alrededor de estas cuestiones han sido muy descritas para nosotros en el famoso documento de Damasco, del cual les hablé hace poquito, que posiblemente allá en esa tierra de Damasco fue donde el famoso Pablo se cayó de un caballo y empezó a hablar que tal, que se le quitó la ceguera, que pito y flauta, que quedó ciego, que no quedó ciego. Y por lo tanto, estos revolucionarios de pacotilla, que hoy son revolucionarios porque Alex Char estaba dando 75 y se pasaron a ser seguidores de... Y se disfrazan de revolucionarios porque el nuevo presidente está dando 300,000 pesos, entonces la revolución no reconoce a esa gente. El revolucionario es consciente. El revolucionario es revolucionario sin plata y con plata porque ve que hay injusticia social y da su vida y va al paredón, sea de derecha o de izquierda, por sus ideales, y muere por ellos sin que le den plata. Entonces, por eso es que yo nunca comprendí la izquierda pragmática, de ese Honingberg, de esos Rosanía, de esos Damarales, de ese famoso Ballesta, que dice que estuvo en el 5º grupo de las fuerzas revolucionarias de Colombia, y que en la 68 ahí en la puerta del Matarife, porque era Matarife el señor Peña, el que vendía la carne aquí en nuestro barrio, y el Peña le fiaba a mi abuela la libre carne, ella le compraba la carne, ella le fiaba, y así también hubieron carniceros en Chile y vendedores de periódicos judíos.
allá se raciaron muchos judíos, safarditas y no safarditas, y vendieron periódicos y todas esas cuestiones. Con su trabajo lograron algo. Hoy en día Sarmiento hace poco está diciendo: estoy volviendo millonario, y Caracol le está dando bombo para que la gente neófita crea que si va allá se va a convertir con 100,000 pesos, se va a convertir en multimillonario en 3 meses. Pero cuando yo empiezo a ver la lista de los que están comenzando a inscribirse, está Shakira, Maluma, Vicky, Carlos Vive, y una cantidad de gente ya millonaria que no sabe dónde meterse en el jopo, el dinero, mientras los niños pasan hambre en las calles, se recoge basura todavía aquí en Barranquilla, aquí en Colombia, y sin embargo esta gente se da golpe de pecho de que estamos en la mejor derecha del mundo, y muchos se disfrazan de izquierda, pero que son una vergüenza. No estamos, ni votamos, ni por la FARC, ni por Petro por 5 centavos, ni porque está dando 1.000 o está dando 2.000. Sencillamente porque Colombia necesita cambio y necesita acabar con esa podrida política hegemónica y monopolítica que ha sostenido desde los tiempos de la libertad que nos dio Bolívar hasta el presente y que llaman oligarquía. Ahora podemos hablar y estudiar y analizar cómo se enriqueció la oligarquía cada vez que empeñaba a Colombia a la máquina que produce millones de dólares y miles de millones de dólares por segundo, y que no para de parar millones de dólares por segundo con los famosos préstamos y toda esa cuestión, y por eso ese país se va adueñando de muchas repúblicas y de muchos gobiernos, y eso fue lo que enriqueció a la oligarquía. Colombia tiene mucha riqueza que no necesita de ningún Sarmiento. Sarmiento es un usurero de los más asquerosos. Y allá están los dineros de la Coca-Cola, están los dineros de esas pocas gaseosas que producen las enfermedades que hay hoy en día entre los 35 a 60 años, como son la diabetes tipo 1, tipo 2 y la negra, diabetes negra, que producen la rítmica cardíaca, todos los dineros que van a los bancos que producen los famosos cánceres de páncreas, de hígado, como es el famoso alcohol, y los cánceres de pulmones y de piel, como lo produce el cigarrillo y todo lo que se vende, y que en Estados Unidos son legales, pero en otros países son ilegales, como la marihuana. Continuamos en la próxima para hablar de los esenios, los socialistas, a los cuales el maestro de justicia, que muchos afirman que Jesucristo estuvo entre ellos, cuando la descendencia de los sacerdocios de Sadoc, de Judea, entre los que están David y Salomón. Continuaremos en la próxima, compañero. Gracias, profesor. Gracias, profesor.